¿La verdad qué es? ¿Conocimiento o realidad? ¿O son las dos cosas? En la fundación de la filosofía está la fundación de lo que llamamos hoy ontología o metafísica. Habría que decir que la ontología trata una serie de problemáticas comunes. ¿Bien? ¿Cuáles serían estas problemáticas? Bueno, principalmente serían problemáticas acerca de cómo definimos la temporalidad, cómo definimos lo que cabe dentro del espacio o las cosas físicas, cuál es la relación entre lo físico y lo mental, cuál es la relación, se puede decir más sencillo, cuando afirmamos que esta mesa existe, decimos, ok, pues la mesa existe, pero también existe la palabra mesa. Entonces tenemos que, cuando nos damos cuenta que la palabra mesa no existe como la mesa, pues tenemos que establecer ahí si hay dos dominios de realidad o es la misma realidad, pero tienen dos formas de existencia distintas. Y bueno, hay un montón más quizá no muchas más, pero sí hay bastantes problemáticas que suelen considerarse ontológicas. El problema es que cuando damos una definición de lo que es la ontología, ya implicamos horizontes problemáticos, ya implicamos el casarnos con ciertas acepciones y definiciones de origen, y de alguna forma nuestra teoría ya encauza una serie de respuestas a este horizonte de problemáticas que te he comentado. Una definición que a mí me gusta utilizar de ontología es que la ontología trata acerca de la estructura de lo posible en la realidad. Bien, entonces, bueno, si yo tuviera que quedarme con una definición de ontología, sería que la ontología trata acerca de la estructura de lo posible en la realidad. Por decirlo en términos mucho más sencillos, sin entrar en rollos académicos. Normalmente se dice que la ontología trata del problema acerca de qué es lo que existe. Bien, entonces no es simplemente qué clase de objetos hay cuando hablamos de qué es lo que existe, sino de qué clase de relaciones hay entre lo que nosotros postulamos como existente. E insisto, esto para alguien que no estudie filosofía, de inicio le puede parecer ridículo. Podría decir, bueno, lo que existen son, vuelvo al ejemplo anterior, las cosas, los objetos. Bien, pero enseguida uno se dará cuenta que para definir qué es un objeto tenemos que referir a un contexto en específico. Bien, por ejemplo, para un físico puede que los objetos sean partículas elementales, bien, o qué sé yo, o sí, partículas elementales o movimiento de la longitud de onda, lo que quieran. Para nosotros, desde el sentido común, un objeto podrían ser mesas, sillas, etc. Para un matemático, un objeto pues serían, digamos, algunas de las entidades que postulan dentro de sus teorías. Entonces, no hay una noción clara de qué es lo que sea un objeto. Quizá la estrategia podría estar ahí, cuando nos preguntamos acerca de qué es lo que existe, cuántos regímenes de existencia estamos admitiendo. El régimen de existencia de los objetos físicos, el régimen de existencia de los objetos físicos que no sean visibles, lo cual esto ya abre otro nuevo problema, el régimen de los objetos ideales. Dentro del régimen de los objetos ideales son igual las entidades lingüísticas que las entidades matemáticas, y podríamos hacer un zoológico mucho mayor. En términos más sencillos y coloquiales, la pregunta básica de la ontología es qué es lo que existe o qué es lo que admitimos como real, e incluso ver si la existencia y la realidad lo aceptamos como términos equivalentes o de alguna forma diferentes. La ontología es una palabra, y además es una palabra que podemos fechar en términos relativamente recientes. Pero la preocupación ontológica en sí la tenemos ya en el poema de Parménides, y podemos entender el poema de Parménides como
uno de los inicios, uno de los posibles inicios fundacionales de la filosofía. En el poema de Parménides, este señor se admira al darse cuenta de que el pensamiento y la realidad coinciden en lo que sea verdadero. Eso ya es una postulación de corte ontológico y metafísico. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está el inicio fundacional de la ontología? Yo lo pondría en ese pequeño descubrimiento de Parménides, que por otro lado es un descubrimiento que, insisto, como te decía hace un rato, todos podemos hacer de forma preteórica y de pequeñitos. Insisto, cuando nos damos cuenta de que todas las cosas, todos los objetos que hay en esta habitación existen, y al momento me pregunto, ¿y cómo funciona la existencia de las palabras que estoy usando para hablar de estos objetos? Ya me estoy dando cuenta que por un lado están las cosas en la realidad, las cosas físicas, y por otro lado las palabras con las que referimos esas cosas. Entonces, en ese punto el sentido común se vuelve... hay algo que molesta al sentido común, porque entre nosotros está claro qué es lo que existe. Pero cuando nos damos cuenta de que las cosas que existen se pueden referir con palabras que también existen, ya nos tenemos que preguntar al menos qué relación hay entre las palabras y las cosas. Y tirando del hilo hacia atrás en el tiempo, puede que ese sea el esfuerzo intelectual genuino que hay detrás del poema de Parménides. Si el ser y el pensar, como nos dice en el poema, coinciden en la vía de la verdad, lo que nos está diciendo Parménides es que de alguna forma la existencia de lo que ponemos con palabras y la existencia quizá se refiere de lo que sea físico, deben tener un punto de coincidencia. Y ese punto de coincidencias es lo que en Parménides se llama verdad o vía de la verdad. ¿La verdad qué es? ¿Conocimiento o realidad? ¿O son las dos cosas? En la fundación de la filosofía está la fundación de lo que llamamos hoy ontología o metafísica. Y esto soy yo tirándome un triple, y otra gente que podría decir otras cosas, pero al menos yo me lo cuento así. Hoy en día estamos viendo que hay problemas que se están repitiendo. Mira, ¿qué te digo? O sea, si uno piensa en las ontologías del siglo XX, son ontologías que se han preocupado mucho por establecer un perímetro claro entre qué es lo que aporta el pensamiento y qué es lo que aporta la parte de, digamos, la realidad. Esa dicotomía y una perspectiva crítica sobre la posición del sujeto es algo, creo yo, canónico del siglo XX. Pero esto es una trampa porque eso ya lo tenemos en Kant. Entonces, de alguna forma podríamos decir que el siglo XX es kantiano. Pues, ¿por qué no? Si estamos hablando en grandes generalidades, ¿por qué no? O sea, igual que con la escolástica metemos un montón de siglos en un pequeño conceptito para llamarle filosofía escolástica, quizá estamos en una época que pensamos que hay grandes cambios, pero no somos ni más ni menos que pasos extra de Kant. Eso, por cierto, lo dice en cierto sentido Graham Harman, que es un autor contemporáneo norteamericano. Y lo curioso, siguiendo esta vía, es si nos damos cuenta de que el siglo XX, si aceptamos por un momento que el siglo XX ha sido una filosofía profundamente y una ontología profundamente preocupada por la posición que ocupa el sujeto con respecto a las teorías, a la realidad. Y esto es curioso porque lo vemos tanto en Heidegger, en el ámbito de la filosofía continental, como en Wittgenstein, en el ámbito de la filosofía analítica. Bien, en ambos proyectos, tanto en el de Heidegger como en el de Wittgenstein, vemos la tendencia a tratar de criticar, tratar de observar qué es lo que ocurre, dando cuenta de lo que pasa si hacemos teorías de la realidad desde el lado del sujeto. Si en algún sentido toda la filosofía del siglo XX ha sido una filosofía preocupada
por criticar la posición del sujeto. Digo criticar en sentido kantiano, establecer su perímetro, ¿bien? No criticar de ponerlo verde. Es curioso porque la filosofía, la ontología del siglo XXI es una ontología, estoy hablando, ya llevamos un trocito de siglo, pero pues, evidentemente somos deudores de la filosofía del siglo XX, pero sí es cierto que está habiendo, cuando vemos la bibliografía actual, una tendencia muy fuerte a tratar de volver a hacer ontología, tratando de alguna forma evitar caer en el círculo perimetrado por el sujeto o por el ser humano. Si una ontología es una teoría acerca de qué es lo que existe, qué es la realidad, cuál es la estructura de lo posible en la realidad, el debate actual, uno de los debates actuales está en observar si una ontología, una teoría de la realidad debería considerar la posición del ser humano, o la ontología podría señalar conocimientos absolutos acerca de la realidad. La filosofía o la entendemos como algo que es bueno en sí mismo, cuando la estamos ofreciendo en preparatoria y en secundaria, o entendemos que es algo que es un bien en sí mismo para toda esa parte de la población que está en secundaria y en preparatoria y que quizá nunca vuelven a estudiar filosofía. Pero o consideramos que la filosofía es necesaria o buena en sí para toda la población y entonces la ponemos en preparatoria y en secundaria, o si pensamos que simplemente es un adorno cultural o algo que está ahí porque sí o porque no nos atrevemos a quitar, entonces de verdad es mejor quitarla. Con esto soy yo estricto. La filosofía está en preparatoria y en secundaria solo con una razón, o solo si se sostiene mediante una razón, que ese conocimiento, ese tránsito por las materias de filosofía es positivo para el adolescente o para la persona que esté estudiando en secundaria y en preparatoria. Y a nivel nacional el país considera que esas personas salen mejor formadas por haber estudiado filosofía. Esto indica al menos dos cosas. Las materias de filosofía solo las puede dar alguien que haya estudiado filosofía, porque es capaz de transmitir, de conjugar, de estructurar el pensamiento tal y como se hace intramuros de la filosofía. Siguiendo con esta estela de la pregunta, tú me dices qué tiene de valioso la ontología. Bueno, para mí la ontología y la metafísica es la máxima sofisticación teórica de la filosofía. En este sentido, simplemente, el aporte de estudiar ontología, rápido en términos vivenciales, es agilizas el pensamiento analítico. Es decir, eres capaz de descomponer en partes un problema o un argumento. Eso no solamente al interior de teorías, sino al interior de cualquier otro discurso posible en la realidad. Es decir, si la ontología y la metafísica es esta especie de, digamos, sofisticación del conocimiento filosófico, lo que nos aporta en primer lugar es pensamiento analítico, que es un pensamiento analítico capaz de descomponer un todo, un cuerpo, en sus partes. Bien, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el pensamiento analítico? O más bien, de otra forma lo digo, ¿qué otro desarrollo, más allá del pensamiento analítico, aporta esta sofisticación de la filosofía, que es la ontología y la metafísica? El ser capaz de vincular implicaciones dentro de los argumentos. Muchas veces cuando
uno afirma algo, es capaz de encadenar cómo esa afirmación implica 3 o 4 o 5 o 6 supuestos más. Cuando uno estudia estas cosas, se entrena, se agiliza en ver que a partir de una proposición hay una encadenación de proposiciones gigante. Es decir, en términos absoluta y brutamente prácticos, la ontología como sofisticación de la filosofía, ontología o metafísica, que son primas hermanas, nos entrena en pensamiento analítico, descomposición de un todo en sus partes, y nos entrena en lo que podríamos llamar estructuración de implicaciones. Es decir, somos capaces, por puro entrenamiento bruto conceptual, de ver cómo a partir de una proposición hay un montón de proposiciones enraizadas.